iglesia, estamos orados y qué padre es levantar el rostro y ver, no, a ver, foto, para que mi esposita no vino esta vez, no sé si se dan cuenta que la mejor parte de mí no está. ¿De dónde está? Bueno, pues está bien. Entonces mi esposita no está aquí, pero le voy a, ¿qué hago? Una panorámica para que se vea, para que salgan todos, así que no nos falte uno. No, qué buena onda. Se la voy a dar, se la voy a enviar. Abran sus Biblias, ya estamos orados, gracias a Steve por ello. Déjenme poner aquí, una vez para tener listo, mientras hablen todos sus Biblias, en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Este es un mensaje. Quiero advertirles que este es un mensaje fuerte, pero qué delicioso, cuando lo estaba preparando, qué bendición a mi vida, qué cosa, de verdad que yo, de hecho, me puse a hablar con mi esposita al respecto de esto, y a veces lo hago justo cuando estoy preparando el tema y todo, y de repente entra ya a decirme buenas noches o algo, de repente, oye, no hombre, ¿qué crees? Pero ella sí ya de los ojos desde así. No, ya estoy. Y de repente, como me ama mucho, se sienta y quiere tener los ojos abiertos mientras platica. Pero disfruto mucho esos momentos en los que hay un pasaje en la Biblia en los que Dios está hablando a mi vida. Y este es uno de ellos. Bueno, toda la palabra de Dios, por supuesto. Vamos a ver Marcos 7 del 1 al 13. Y no nos vamos a concentrar en la última parte donde ya está hablando Jesús acerca de lo que no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Nos vamos a centrar en la primera parte. Yo estoy en Nueva Vida, en Querétaro. Cuando leemos el pasaje, nos levantamos para conectar un poquito esa reverencia a la palabra de Dios. Yo te quiero invitar a que hagamos lo mismo. Levántate para que juntos leamos Marcos 7 del 1 al 13. Steve Young mencionó algo muy cierto. Esta es la parte más importante, la lectura de la palabra de Dios. Entonces presta atención, olvídate de todo, ten tu celular en modo avión y conforme vayas leyendo, ve entendiendo lo que se está diciendo, ve lo que está sucediendo, presta suma atención. ¿Listos? Venga. Entonces dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Pueden sentarse. Yo leí de la Biblia NBLA, de la Nueva Biblia de las Américas, a lo mejor tú tienes la Reina Valera.
algunas palabras nada más que cambian un poquito. Ok, mira, vamos a hablar un poco del contexto, para que tengas un poco de contexto de este pasaje. Este pasaje se da después de la muerte de Juan el Bautista, de la alimentación de los 5,000, de cuando Jesús camina sobre el mar, hizo sanidades en la tierra de Genezaret, y ha pasado la tercera Pascua desde que inició su ministerio. Cristo, de hecho, no viaja a celebrar la Pascua ya que los judíos querían matarle y aún no era su tiempo. Él se queda en Galilea y es aquí donde entra la escena que acabamos de leer. Ve al versículo 1, dice, ten siempre tu libro abierta, tus notas, tengo todo a la mano, y si alguien de por allá me puede pasar la agua que está ahí en el suelo, se lo agradecería. Ok, entonces dice, 1, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él. Fíjate esto, muchas gracias. Gracias. Al ver que Jesús no había ido a Jerusalén, envían un grupo. Los fariseos van a Genezaret, que está cerca del mar de Galilea, para vigilar a Jesús, ver cómo podían acusarle. Entonces versículo 2 regresa y ve. Y vieron que algunos de sus discípulos, subraya ahí, comían con el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, y dice, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces, te platico un poco de la tradición para que se entienda un poquito, porque a veces nos seguimos de largo, pues hay que lavarse las manos. Y luego, no seas cochino, lávate las manos. No es esto. Necesitamos entender un poco a qué se refiere. Los judíos tenían ellos lo que era la ley escrita y la tradición o la ley oral. La ley escrita, conocida como el Torá, era el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los profetas, los escritos, en fin, es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Su ley oral, la tradición que los ancianos de la iglesia tenían, era una ley que iban transmitiendo de generación en generación. De hecho, tenían ellos una supuesta genealogía de esta tradición. Y venía desde Moisés, tenían su genealogía. Mira, Moisés dijo esto a y tenían hasta ellos. Y esta tradición oral era para ellos como la Constitución. Entonces, de hecho, hay una persona, Matthew Paul, que dice que esta tradición, él menciona esto, en parte pretendía traer determinación en lo que la ley parecía dudoso. Es decir, en aquellas cosas que ellos podían ver medio como, bueno, está un poco dudoso, entonces llegaban y lo interpretaban, no, así. Otra parte para determinar las cosas que la ley había dejado libres. Muchos podrían decir como huecos legales. Y entonces llegaban y ellos, no, así. Entonces, y otra, y me encanta esta, dice, y otra cumplía la función de lo que es conocido como sepimenta legis. Entonces, no te preocupes, está raro eso, no te lo memorices ni nada. Eso lo que significa es cercos alrededor de la ley. No sé si tú has visto, pues en casas así, un poco fresas, o en los palacios de gobierno, o en jardines, que hay unos arbustos alrededor de cosas que rodean, por ejemplo, un jardincito o algo y que sirven como de protección, sirven como para que alguien no se meta. Bueno, era eso, el sepimenta legis era ese tipo de cercos, era un tipo de cosas que ellos colocaban a fin de proteger, era a fin de que se cumpliera la función o que cuidaran que no se quebrantara la ley. Pero también luego si ves algunas fotos o algunos lugares, no sé si has visto que hay unos arbustos tan grandes que ya no saben ni lo que hay del otro lado. Sirve de cerca, pero ya quién sabe de qué. Tú ya no tienes idea de lo que está del otro lado. Ya es un círculo para quién sabe qué, que seguramente está protegiendo un algo que nadie sabe. Tú dices, no, bueno, cómo no, pues una casa, sí, pero no sabes lo que sucede. O sea, no sabes, pues, está invisible lo que está del otro lado. Ok, esa era una de las cosas respecto a la tradición oral. El propósito de este cerco era proteger, hablando ya de las leyes,
proteger lo que Dios había indicado, colocar una barrera que ayudara a que se evitara que se rompiera la ley, mantener a los hombres a distancia de esa ley, ¿ok? Entonces, es más, hablando ahorita de eso, de mantenernos a distancia, no sé si a ustedes les ha pasado, yo recuerdo cuando inicié mi caminar cristiano y llegué al libro el pasaje de Génesis de Edén, todos bien, y el árbol, el bien y el árbol de la vida, del conocimiento, ¿sí recuerdan todo esto? Yo cuando lo leía por primera vez, les confieso, yo lo vi y dije, no, espérame, pues eso está, porque lees todo lo demás y todo lo que sucede y tú como, no, yo mejor le hubiera dado un hachazo, un hacha y vámonos para afuera, porque eso trae muchas situaciones feas, no, un hacha. Y luego, ya sabes, ¿no? Y si tú eres albañil, dices, no, hombre, espérate, le ponemos así todo así, pero concreto y con unos tabiques y hasta de techo como para que no pases. Yo no, yo en mi pensamiento yo era más de, no, vamos a, si no es un hacha le ponemos una cerca eléctrica. Y aunque quieras llegar con esos, que mi ser, porque ya, o sea, mi mente, ¿no? No, es más, aunque quieras llegar con estos que aíslan, estos, ¿cómo se llaman los que cortan los candados, las cercas? No. Una de esas como tijeras. Ajá, yo estaba, no, pero esa cerca va a tener una cosa que les salga un trueno de aquellos, pero que les rostice el alma. Entonces, ya te imaginas, ¿no? Bueno, está mal pensar en algún tipo de protección o tener algo que te recuerde una situación, no necesariamente. Hablándote de mi ejemplo con el árbol, el problema era que yo buscaba deshacerme de lo que estaba enfrente por miedo a las consecuencias, sin entender cuál era el propósito del por qué estaba ahí. ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Por qué lo estableció? No, ponle una reja y ya nos quitamos la bronca. No había un propósito. Mi problema era el árbol. Estaba buscando algo fácil a fin de evitar lidiar con un asunto principal. Vamos, mi entendimiento no era correcto, va uno caminando, va empezando, entonces yo no tenía un entendimiento correcto de cuál era el propósito. Por lo tanto, todos los medios que pudiera utilizar eran vanos. Incluso estorbaban o irían en contra del propósito por el cual Dios dijo o estableció algo. Escucha lo que estoy mencionando. Yo estaba empezando a colocar cosas para evitar algo porque no entendía por qué estaba ahí. Y por lo tanto, lo que pudiera hacer no servía. Bueno, hablando de esta tradición judía de purificarse y todo, te puedo indicar que pudo haber iniciado con un deseo bueno. Como yo con la cerca. Sin embargo, esa tradición oral se fue distorsionando. Y conforme se fue distorsionando, incluso le empezaron a comparar, como diciendo, mira, la tradición oral para ayudar. No, llegó un momento que no es para ayudar. Sí, la tradición igual es igual que la Biblia. Y luego ya no fue eso, era superior. Y luego ya no fue eso, iba en contra de lo que decía la Escritura. Fíjate la situación de lo que estaba sucediendo. Ahora su tradición servía a sus propios intereses. Fomentar su orgullo, su hipocresía. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús hablando de eso? Medio seguían sus tradiciones, porque de hecho ni las seguían bien, eran tantas. Era tal la carga que ni las seguían bien ellos mismos. Pero, escucha esto, sus tradiciones calmaban y cauterizaban su conciencia. Y presta atención a lo que te decía ahorita porque vamos a tocar algo. Sus tradiciones calmaban, cauterizaban su conciencia respecto a lo que la realidad espiritual les demandaba. Vivían autoengañados. Eran ciegos, guías de... Ok, versículo 2, vamos a leer, dice, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven.
Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Los judíos tenían o tienen estas tazas con doble asa. Entonces ellos acostumbraban lavarse las manos cuando regresaban de sus actividades, no comían, como dice aquí, sino hacían esto. Y hacían este lavamiento 3 veces, usando la otra asa, primero una asa, y luego la otra asa cuando estuviera la mano limpia. Era tan importante que se cumpliera el rito de lavado antes de comer, que incluso comer con manos inmundas era equiparado con tener relaciones sexuales con una prostituta. Esto lo dice el Talmud, Sota 4b. ¿Sí escuchaste lo que dije? Y entonces los fariseos ven a los discípulos comer con manos inmundas. Versículo 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, mira, este come con manos inmundas, de aquí nos agarramos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? A ver, Jesús. Ya lo vimos. Dinos con sus manos limpias. Dinos, ¿por qué violan la tradición? Y Jesús se voltea. Ese pasaje que Jesús, cuando escuchas salir eso de los labios de Jesús, no es cualquier cosa. Hipócritas. Hipócritas. Digo, presta atención a esto. Los fariseos le hacían una pregunta respecto a la violación de la tradición. A lo mejor esperaban que respondiera una. Hipócritas. Ahora, ¿por qué Jesús respondió así? Quédate conmigo, porque aquí quiero detenerme un momento. Quédate conmigo. ¿Por qué les dijo eso? Bien profetizó Isaías de usted. Como está escrito, versículo 6. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Oh, wow. Hipócritas. Porque, y lo vamos a poner aquí. Imagínate que está aquí. Aquí con una luz de león. Porque dicen, pero en realidad. Porque hacen, pero en realidad. Escucha lo que está diciendo Jesús. Dicen con labios, ustedes me honran, pero hacen en vano, me rinden culto, me honran, enseñando como doctrina preceptos de hombres. ¿Creen ustedes que me están honrando, que me rinden culto, cuando lo que enseñan son conceptos de hombre? Jesús reprendió a los fariseos por su hipocresía. Los reprendió porque mientras decían algo, su corazón estaba en otro lugar. Los reprendió porque aquello que hacían estaba lejos de lo que Dios demandaba. Piensa en esto. Iglesia, habían comparado el no lavarse las manos con acostarse con una prostituta. Uno puede decir, ¡qué ridículo! ¡Qué ridículo!
Pudieras pensar que es ridículo, pero antes de que juzguemos a estas personas, quiero que analicemos cómo muchos de nosotros podemos encontrarnos en la misma condición. Cristo les dijo hipócritas porque dicen, cuando en realidad sus vidas reflejan otra cosa, porque tienen algún tipo de culto, de adoración, celebración, de honrar. Pero lo que hacen son solo tradiciones, son solo reglas, conceptos de hombre. Ejemplo, que a lo mejor dices, pero no, yo qué aquí, ¿cómo? ¿Por qué dices que podemos hacerlo? Bueno, hablando de decir, ¿no se te hace también así, como dijimos ahorita, ridículo? ¿No se te hace también ridículo que decimos alabar a Dios el domingo cuando en realidad nuestra actitud pareciera la de estar en un funeral? Digo, no tenemos problema alguno de llegar a media alabanza. Y eso sí llegamos. Aplaudimos con las manos, pero nuestro corazón no está sumergido en darle la alabanza. Familia, Cristo murió y resucitó para salvar del pecado. Nos ha empoderado, nos ha dado esa potestad al creer de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado vida eterna y su Espíritu Santo. Podemos ahora, hemos sido libertados no nada más de las consecuencias del pecado, sino del poder del pecado. Ahora podemos caminar y cada día ser transformados más y más y más a su imagen. Lo que antes resultaba una locura y nuestro corazón y nuestra mente estaba entenebrecida, ahora podemos abrir las Escrituras y gloria a Dios que podemos ver sus maravillas. Y podemos deleitarlos porque es dulce como la miel. Y cuando nosotros estamos pasando por cosas difíciles en donde viene en nuestras vidas un valle de muerte, viene un confort y viene un consuelo y viene un empoderamiento. ¡Aleluya! Cantamos. Pero de repente nuestra alabanza estamos leyendo la letra. Lo dejé. Estamos leyendo la alabanza y decimos que le rendimos culto, cuando en realidad venimos a ser servidos. A escuchar qué hay para mí. Cuando esto no me satisface, busco un lugar que se ajuste a mis intereses, ahí no me alimentan. ¿Has oído eso? Hay peleas o desacuerdos entre hermanos y lejos de resolverlos, me voy. Disciplina, consejo, amonestación, en donde el hierro con hierro se afila. No, aquí no hay amor. Me voy a un lugar donde sea consentido. Decimos que somos cristianos, pero en realidad nuestra vida, la de un mundano, es prácticamente la misma. No, Jean Paul. No. Yo hago cosas que ellos no. Tú sí te lavas las manos. Bueno, soy más moral. Voy a un edificio los domingos. Decimos que vivimos por y para Jesús, pero la realidad es que tener por lo menos 30 minutos en las Escrituras es para ti imposible. Digo, ni se diga la oración, que no sea solamente peticiones. Lo vemos como un gran reto forzado, como una obligación impuesta. Lejos de ver la realidad del deleite que hay en ella. Oh, mi Dios, eres vida para mí. Como le preguntaron a Spurgeon, ¿qué es más importante? ¿Leer o orar? Spurgeon le dijo, mira, depende.
¿qué consideras que es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Que sea mi respirar, que sea mi pan diario, que sea mi sustento, esa necesidad de venir y decir, mi Dios, me urge estar en tu presencia, en donde ya esté el cumplimiento total, en un lugar perfecto, con un Dios perfecto al que pueda vivir eternamente agradecido. ¿Pero qué me dices entonces del Super Bowl? No, ahí sí, 4 horas y criticando el medio tiempo, ¿no? A lo mejor batallamos mucho por 5 minutos aquí, pero podemos reventarnos varios episodios de nuestra serie favorita. No, eso se me va como agua. Ya se me fue la tarde. Decimos que Jesús es nuestra más alta prioridad, pero la realidad es que tu calendario y tus finanzas reflejan que vives para ti y tus placeres. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Vamos a hablar de hacer, no nada más de decir. Venimos los domingos a la iglesia, pensamos que esto nos hace cristianos, venir a como las paredes. No, esa ni es la iglesia, estas son las paredes. Por algún motivo pensamos que estar presente en algún lugar donde se proclama su nombre, esto te hace un hijo de Dios. Y quien sea que te haya enseñado eso, déjame te digo que la realidad es que esa es una mentira de Satanás. Son preceptos de hombres que enseñan un vano culto. Llegamos tarde a la celebración dominical porque estamos cansados. Nos desvelamos. Venimos cuando nos es conveniente. Vamos, obviamente no hacemos lo mismo en el trabajo, porque hay dinero de por medio. Mostrando así el rey de nuestro corazón y lo que rige nuestra vida, lo que rige nuestros tiempos y lo que rige nuestras decisiones. ¿Cómo estamos prestando reverencia a la lectura de las Escrituras, la cual es la palabra de Dios misma de Dios? Cuando ni siquiera venimos preparados con nuestra Biblia y cuaderno para notas. Cuando llegamos al culto nos estamos durmiendo. La reverencia a la palabra de Dios. Usamos de excusa que tenemos Biblia en el celular. Pero la realidad es que es conveniente. Nos la pasamos checando mejor las notificaciones en el teléfono. Asistir a un edificio no te hace cristiano. Esto es solo a través de la regeneración del Espíritu Santo por medio de la fe en la obra, en Jesucristo y su obra, que tú puedes ser un hijo de Dios. Y si esta es una realidad, hablando de realidad en tu vida, entonces te reúnes con otros creyentes para glorificarle y darle a Él toda tu vida. Porque a Él le pertenece. Te niegas a ti mismo haciendo las cosas que Dios dijo, por los motivos que dijo y de la forma en la que lo dijo. Yo lo hago. ¿Lo haces? Traemos nuestros hijos un par de horas a la iglesia, pero la realidad es que nuestras vidas les moldean las 166 horas del resto de la semana nuestro verdadero culto. La importancia de la diversión, de vivir para el trabajo, de acomodar las cosas de Dios en donde mejor convengan y no estorben a los verdaderos intereses. La alta prioridad de sus estudios escolares, en los que, por cierto, les enseñarán las cosas mundanas antes que las santas. ¿Has notado de dónde proviene la rebeldía de tus hijos? ¿Has notado por qué se viste así? ¿Has notado de dónde sacan esos chistes? ¿Has notado de dónde sacan eso? Tus hijos están siendo educados en las escuelas con una agenda mundana por 35 horas a la semana, mientras que tú piensas que un par de horas dominicales es suficiente. Ahora sí, 35 horas a la semana sin tomar en cuenta que sus mejores amigos son inconversos, quienes están siendo criados en las cosas del mundo y después nos sorprendemos de sus gustos, tendencias, rebeldía y lejanía del Señor. Es que es la etapa de la adolescencia, cuando es claro por qué piensan y actúan así. Ya, claro, presten atención. No estoy diciendo que sus hijos estudien, está mal, ahorita los hijos.
Es papá. No estoy diciendo que sus hijos estudien está mal. Ojalá se entienda lo que estoy comunicando. Lo que te estoy diciendo es que estamos encargando la educación completa de aquellas esponjas a un sistema impío cuando tus hijos son el campo misionero, primariamente tuyo. Pero quiero darles lo mejor, decimos. Preceptos de hombre. ¿A qué te refieres? Con lo mejor te refieres, nada más clarificar, a ropa, comida, conocimiento meramente intelectual. ¿A eso es lo que te refieres? Porque entonces te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo por día invertimos en reunirnos con ellos alrededor de la palabra de Dios? Les enseñamos a caminar en la palabra. Cuando se levantan, nos ven sumergidos en el estudio y la oración, nos ven meditar de día y de noche en su palabra, hablar de Cristo, vivir con Él y para Él. Te ven venir delante de Dios en los momentos difíciles, en los momentos de lágrimas, como matrimonio, delante del Señor, y decir, mi Dios, esto no lo entendemos, pero no lo necesitamos, porque tú eres soberano. Lo que queremos, Dios, es que tú nada más dictes hacia dónde y caminamos sobre ello. ¿Pueden ver cómo buscas la guía y dirección de Dios en cada circunstancia? Ellos viven y ven cómo tu tiempo, finanzas y planes son dirigidos enteramente por Dios. Porque nuestros hijos son el campo misionero, nuestra gran comisión interna. Entonces, iglesia, quiero que regresemos. El propósito de esto es que quiero que regresemos a que nos preguntemos, oye, de todo esto que estamos haciendo, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice en cada área de mi vida? ¿Por qué alabo como alabo? ¿Por qué leo como leo? ¿Por qué trabajo como trabajo? ¿Cómo es lo que dice Dios que debo de trabajar? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de comer? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? No porque lo viste, porque otros lo hacían. Vuelvo a aclarar. Porque a veces somos muy extremistas. Me gusta poner ese ejemplo donde llegamos ahorita, por ejemplo, yo que vengo, gracias a los hermanos que estuvieron orando, qué bendición, vengo llegando ahorita de Querétaro. Gracias, familia, por recibirme. A pesar de que sé que este es un mensaje duro, es con mucho amor, qué bueno estar aquí con ustedes. Y cuando llegan y me dicen, oye, ¿qué se te antoja? ¿Un cafecito o un refresco? Ah, un café. Ah, entonces odias el refresco. No, no, espérame. Ni modo que le pongas mitad y mitad, ¿no? No, entonces quiero que entiendas algo, quiero clarificar algo, ¿ok? Entonces, no tiene nada de malo tener algunos preceptos, siempre y cuando estén alineados bíblicamente. Lo voy a repetir, no tiene nada de malo tener algunos preceptos, siempre y cuando estén alineados bíblicamente. Te pueden servir como simples herramientas para cumplir una función, teniendo un entendimiento de cuál es la meta, por qué lo hago, qué es lo verdaderamente importante. Yo mientras estaba preparando este mensaje, ya ven que les digo, ¿no? Con Jesse, oye, mira. Entonces, hablamos con Jesse sobre algunas de estas cosas. En Nueva Vida, la congregación de la que Dios nos bendice y permite tener el privilegio de ser parte, estamos enseñando a la congregación a conectar conceptos con realidades espirituales. Por ejemplo, nos levantamos para leer las escrituras en la celebración dominical. Una cosa, a fin de conectar algo. Hay una referencia en Nehemías 8:5 al respecto, cuando abren los escritos, y entonces todos, haber vivido eso, haber estado, se llena el corazón, ¿no? Pero no es un mandato. Hacerlo no es un mandato. Lo que queremos hacer es conectar un concepto mediante un acto físico
con una realidad espiritual. Hacer algo que nos recuerde y que también nos ayude a entender la reverencia que debe existir ante la voz de Dios, que es su palabra. Estas buscan ser simples herramientas que te recuerden, te guíen al verdadero mandamiento, ayudarte, animarte en tu caminar en la verdadera palabra de Dios. En Nueva Vida es conocido por la mayoría de la congregación de la que soy parte que procuro no saludar a las mujeres de beso. Pues bueno que lo comento, porque luego es como, las veo y, hola, ¿cómo estás? O algo así, y es como... Entonces, incluso cuando interactúo por WhatsApp con las mujeres de Nueva Vida, si es una interacción, por lo regular añado a Jesse al chat. Entonces, obviamente no hay algo en la Biblia que hable del WhatsApp y los largos chats que él se puede tener, ¿no? Pero Job 31:1 y el libro de Proverbios me da un parámetro, nada más, para conectar un concepto mediante un acto físico con una realidad espiritual. Es una simple herramienta que me recuerde y ayude a entender. ¿Se ve la esposita? Bueno, ahí está mi cronómetro, pero, o sea, que me ayude a entender el regalo que Dios me dio a través de mi mujer. Cuando Dios me salvó fue todo en mi vida. Y que luego trajera una mujer a mi lado fue como, había más. ¡Qué increíble! Los que están casados lo entienden, es como, ¡qué magnífico! Iglesia, Jesús es una sombra y figura del matrimonio con él y su iglesia. Y entonces habla en su escritura del peligro de muerte y destrucción que hay fuera de esta voluntad. Oye, Jean Paul, y estas cosas por sí mismas, de ponerte en el chat, si es con una mujer, con un varón o con tu esposo, o levantarte, por sí mismas ayudan en algo. Por sí mismas, las puras funciones, ¿ayudan en algo? No. Despierta. Porque quiero que se te quede claro. Absolutamente no. No sirven de nada. Son actos religiosos, huecos, vanos. Es solo ruido, es basura. Son esfuerzos carnales que incluso distorsionados no solo no funcionan, sino que pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Si solo haces técnicas por sí solas. Para muestra, un botón, versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía que pudiera beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le deja hacer nada en favor de su padre o su madre. Ve lo que dice el versículo 13. Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo es escuchar que el hombre usa su concepto de honrar a Dios para deshonrarle! La misma religiosidad, la tradición, los preceptos de los hombres eran usados para invalidar la palabra de Dios. El quinto mandamiento es honrar a nuestros padres. El primero con promesa, le llaman algunos. Sin embargo, los fariseos decían que todo lo que tenían ellos era una ofrenda a Dios y que por lo tanto no podían hacer algo para sus padres. ¿Qué tal? ¿Cuánto veo esto
en las congregaciones. He platicado con gente que se la pasa en todas las actividades. Déjame cambiarle. En activismo de la iglesia. Pero sus casas están descuidadas. Les hacen la visita ocasional a sus papás para llevarlos a comer o por despensa. Para después seguir con su vida. Nos vemos la siguiente semana. Y creen que esto agrada a Dios. Otro punto para aclarar. No estoy diciendo que dejes las actividades eclesiásticas. Estoy diciendo que las vivas con ellos. El punto no es que no te congregues, sino que lo hagas conforme Dios lo ha indicado y por los motivos correctos, aquellos que Dios ha establecido. Vamos, iglesia, el punto de Jesús no era que no hubiera purificación. De hecho, eso ya ni siquiera, lo que estaban con los fariseos haciendo ya ni siquiera la purificación de la que te habla la Escritura. El punto era que habían abandonado el mandamiento de Dios, la instrucción principal, por aquello que les acomodaba más. El punto no era que no te purificaras, sino que hicieras las cosas que Dios dijo por los motivos que Dios dijo y de la forma en la que los dijo. El punto era que se ha sustituido la palabra de Dios por una vana tradición. Somos congregantes que venimos sin los padres, sin los familiares. Y préstame atención en esto porque es importante. No te estoy diciendo que hagas la labor de convicción que le corresponde al Espíritu Santo. Jamás de entrar ni vas a poder. No te estoy diciendo eso. La labor de convicción le corresponde únicamente al Espíritu Santo. A lo que te estoy invitando es a que trabajes y te duelas y honres y busques en oración y acción a tus padres. Inviertes tiempo generando, si son inconversos, estrategias y oportunidades para compartirles del Señor, formas de hacerlo, de disfrutar con ellos esto. ¿Cómo los motivas en la delicia del estudio de la palabra de Dios? En la oración. ¿Cómo caminas con ellos en la aplicación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes en escucharlos? Oír de sus experiencias, su vida. ¿Cuáles son sus retos, sus dolores, sus anhelos, esperanzas? ¿Cómo caminas con ellos en eso? ¿Cuáles son sus necesidades? Fuera de llevarles comida. ¿Haces tuyas esas necesidades? ¿Es tu propósito y acción, no nada más en intencionalidad, sino en hechos, el amarlos como Jesús lo hace? O mejor enviamos al grupo de la iglesia una petición de oración para que oren, para que se conviertan, mientras nosotros seguimos con nuestra vida. No estoy diciendo que está mal enviar una petición. ¿Cuán extraviados estamos? Aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Volvamos a la palabra, a los mandamientos de Dios y no a los preceptos de los hombres. Iglesia, para los que se encuentran en esta situación, sabe que esta es una situación hipócrita y si la situación lo es, también la persona. Arrepiéntete y ven al camino. En donde vas a encontrar este oasis de una realidad, de un caminar cristiano que se disfruta y que quieres que otros disfruten. Y que te urge que ellos vengan y que lo disfruten contigo. Para los que han hecho esto, por desconocimiento, quiero que sepas que cumplir las reglas, tradiciones o preceptos dados por el hombre no tienen
ningún beneficio espiritual. La única manera en las que son de beneficio es cuando son herramientas que te recuerdan y te guían al verdadero mandamiento. Cuando te ayudan, cuando te animan en tu caminar en la verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, arrepintámonos, volvamos al camino. Que nuestras obras sean un fruto de nuestra verdadera relación con Dios y no un sustituto. Que nuestro caminar esté regido no por tradiciones, sino por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Que nuestra vida cristiana sea aquella en la que nos neguemos a nosotros mismos, resistiendo hasta la sangre nuestra lucha contra el pecado, para vivir para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que persigamos ser más como Jesús. Que nuestro anhelo, que aquella, como dijo Spurgeon, que nuestra realidad sea la de inquirir, la de buscar, la de meditar, la de profundizar, la de deleitarnos, la de luchar, la de trabajar, la de dolernos en el estudio, en la aplicación de la palabra de Dios. Que ese sea el objetivo, el vivirla en nuestras vidas. Que habitar en Cristo y sus mandamientos sea nuestra delicia. Que experimentemos la deliciosa verdad de caminar a la luz de la palabra. Iglesia, cuán real y viva es vivir la verdadera vida cristiana. Hagámoslo hoy. Vamos a orar. Mi Dios, cuánto te necesitamos. Queremos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Como dicen las Escrituras, nos des la comprensión espiritual, en donde la sabiduría, ese conocimiento práctico pueda ser aplicado en nuestras vidas. Mi Dios, queremos parecernos más a ti, queremos ser transformados por ti. Queremos ser usados por ti. Haz que esto sea una realidad en nuestras vidas. Mi Dios, te amamos. Gracias por el inmenso privilegio de tu salvación en nuestras vidas. Gracias por el inmenso privilegio de tener tu palabra. Gracias por la inmensa responsabilidad que tenemos de estudiarla y aplicarla. Que tu Espíritu Santo nos empodere y nos guíe de aquí hasta el fin. Amén.